Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona. Bienvenidos a su programa de Universidad de la Calle, Las leyes de la prosperidad. Fíjense que este es uno de los programas que a mí en lo particular más me gustan, porque después de este programa la verdad es que nada es igual. Este audiolibro te va a cambiar completamente el paradigma y los pensamientos que tenías acerca del dinero. Vamos a empezar por algo. Vamos a entender que nosotros tenemos el derecho de ser prósperos desde nacimiento. Es más, nosotros tenemos que entender que somos hijos de papá rico. ¿A qué nos referimos con esto? Yo sé que ya con esto estoy poniendo en shock a varios de ustedes porque van a decir, ¿cómo que soy hijo de papá rico si pues mi papá fue taxista o fue camionero o nunca tuvo ni siquiera para darnos de comer? Pues sí, yo vengo a decirles algo muy interesante. ¿Están de acuerdo que todos somos hijos de un creador? De un dios, de Alá, de Buda, como lo quieras llamar. Y al ser el magno creador de todo nuestro Padre, ¿qué crees que va a querer Él para nosotros? ¿Él quiere ponernos a prueba o quiere que tengamos lo mejor todo el tiempo? Esto es algo muy importante de entender. Dios quiere que seamos prósperos todo el tiempo. Alá, Buda, vamos no a meternos mucho en cuanto a religión, sino hablando de un creador, de un solo creador para todo. Yo pienso, porque yo tengo hijos, yo pienso que Él quiere lo mejor siempre para nosotros, esa es la base. Él nos hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto nacimos ricos. Somos poseedores de todo, o sea, somos hijos del dueño. Entonces, tenemos que comprender que el creador no puede hacer por nosotros algo que no sea a través de nosotros. O sea, únicamente va a hacer algo si nosotros movemos nuestros pies. Es por eso que nos dio el libre albedrío. Entonces, siendo hijos de papá rico, lo único que tenemos que entender es que tenemos una relación negativa en cuanto al dinero si es que todavía no lo tienes, o en cuanto a la prosperidad, o en cuanto a la salud, o en cuanto a la felicidad. Porque nuestro estado natural, nuestro estado con el cual nacimos, es ser prósperos. Y ser prósperos significa abundantes con respecto a todo. Abundantes en cuanto a salud, o sea, nunca enfermarte, siempre estar bien físicamente. En cuanto a felicidad, nacimos para ser felices. Ese es el objetivo del ser humano, ser felices, servir. Nacimos abundantes en cuanto a dinero, ser prósperos en cuanto a dinero, que no nos falte ninguna riqueza, porque realmente es imposible que el ser humano le vaya bien o esté bien si no tiene el dinero suficiente para vivir y para poder cumplir con todos sus deseos. Entonces, debemos de entender que la conciencia próspera viene de nacimiento y es el ser abundante en cuanto a todos los aspectos. Pero ¿qué pasa? El detalle es que ahora cuando estamos invadidos de tanta mercadotecnia, de tanta información, porque es un bombardeo de información muy abundante. Por ejemplo, pues todos los comerciales que vemos en la televisión, todos los panorámicos que vemos hacia cuando vamos hacia algún lado, en la carretera, en las calles, pues es un bombardeo completo de las metas de alguien más. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Por ejemplo, vamos a analizar los programas de televisión. ¿Qué pasa con los programas de televisión? No sé si se acuerdan de Gilligan. La verdad es que no estoy muy familiarizado ahora porque pues no veo la tele, pero vamos a hablar de Gilligan. No sé si recuerdan ese programa de televisión donde sale un marino y que se fueron de náufragos en un barco y estaba un rico y con la esposa del rico y había varias gente ahí. Pero siempre ponían al rico como ejemplo de avaro, como ejemplo de algo malo. Entonces, lo que pasa con la sociedad actual es que el dinero se ve como si fuera algo malo. Y si se fijan, pues hay muchísimas frases que respaldan lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, prefiero ser pobre pero honrado. ¿De dónde viene eso? O sea, ¿qué significa ser pobre pero honrado? Yo conozco gente millonaria y realmente millonaria y que es de la gente más honrada que existe. Entonces, esa relación de honradez contra el ser pobre realmente es algo que no existe y que no debería existir. Porque realmente ahorita los problemas que estamos teniendo en la humanidad, y en México especialmente, y en toda Latinoamérica, Honduras, Colombia,
es porque hay muchísima pobreza. Y la pobreza realmente lo que hace es llevar a un nivel tan bajo mentalmente a la gente que pues empiezan a hacer cosas negativas o delictivas para poder satisfacer sus necesidades, como robar, como el asaltar, como pues todo eso que estamos viendo ahora que está ocurriendo a mucha gente. Y pues realmente lo que tenemos que comprender es que todo viene de un patrón. Por ejemplo, el que te digan cuando estabas chiquito, digo, de otras frases ahorita vamos a seguir platicando, pero el pobrecito, que te digan, ay, es que pobrecito es. Realmente, si entiendes lo que les estás haciendo de daño a tus hijos, si por ejemplo les dices eso, pues es algo bastante fuerte. Y yo sé que van a decir, no, pues es que esto no tiene nada que ver y yo se lo digo, pero pues realmente no significa eso. El cerebro no hace lo que uno quiere, sino lo que uno le ordena. Y lo que tenemos que comprender es que tenemos un patrón relacionado en cuanto a la prosperidad, que es el que hace que nos esté deteniendo todo el tiempo. Tienes que estar abierto para la prosperidad. Tienes que entender que tienes que empezar a cambiar los patrones mentales que tienes con respecto al dinero. ¿Qué otras frases han escuchado? Por ejemplo, yo he escuchado otras que suenan mucho, que dice, ¿sabes qué? Prefiero estar guapo y pobre, pero feliz. ¿Cómo que guapo y pobre, pero feliz? Son frases que realmente te empiezas a dar cuenta y dices, ¿cómo es posible que haya gente que esté diciendo esto, verdad? ¿Qué otras frases has escuchado? Por ejemplo, probablemente seas rico, pero eso no te va a hacer feliz. O sabes que los ricos nunca realmente crían a sus hijos. Los que los crían son las nanas. O las mujeres ricas son demasiado sociables que ni siquiera se ocupan de su propia familia. La gente rica es muy egoísta. La gente rica son gente aprovechada. La gente rica son workaholics que no se preocupan por su familia, ni por la sociedad, ni por nada. La gente rica son aprovechados. Entonces, si se fijan, pues esa es una falsa evidencia la cual te detiene constantemente para poder lograr más cosas. Fíjense, ahora yo les voy a hablar de algo personal. Yo, hasta la edad de 22, 23 años, realmente yo vivía al día. O sea, yo, David Gaona, vivía únicamente con lo que tenía durante la semana y era demasiada semana para todo el dinero que tenía. O sea, era el viernes y ya se me había acabado absolutamente todo. Y pues con una niña y con mi familia, pues era complicado. Entonces empecé a leer varios libros, como el de Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker, como Millonario al instante de Robert Fisher. Hay varios libros bastante padres. El Prosperity Series de Randy Gage, ese es uno de los básicos de los cuales está basado este audiolibro que estamos haciendo. O Prosperidad de Charles Fillmore. Entonces empecé a leer varias cosas que me empezaron a cambiar completamente la forma de pensar. ¿Qué dicen principalmente estos libros? Lo principalmente que comentan es que el dinero es un resultado. Si tú estás teniendo falta de dinero, o estás teniendo falta de salud en tu vida, o estás teniendo falta de amor, realmente lo que está pasando contigo es que el resultado está siendo el erróneo. La causa no es la falta de amor ni la falta de salud, sino realmente son los pensamientos y las palabras que estás metiendo en tu mente. Y quiero que comprendan que, por ejemplo, si tú vienes de una familia donde tienen problemas de salud constantemente, lo más seguro es que a ti te vaya a pasar algo de ese estilo. Y no estoy viniendo a echarles una maldición ni mucho menos, sino es por la programación que ustedes tienen. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, tus papás cómo eran. ¿Sabes que tu papá era gastador, tu papá era ahorrador, tu papá siempre le ha ido bien económicamente, pero nunca tenía dinero en el banco? Yo les voy a hablar de mi caso en particular. Para mí mi padre pues es un gran ejemplo y pues lo voy a comentar, pero pues la verdad es que yo aprendí mucho pues de todo lo que él hizo. Mi papá era constructor, pero como buen constructor pues cada año pues, él tenía que hacer inversiones fuertes y había un periodo de tiempo de 2 o 3 meses que nos quedábamos sin un solo quinto. Y yo hasta la edad de 25, 26 años, la verdad es que me iba muy bien, pues era director de una empresa. Pero había un periodo de tiempo, octubre, noviembre, diciembre, que me quedaba sin dinero también. Y empecé a relacionar que mi mamá me decía mucho que el tener demasiado dinero hacía daño a la gente, la corrompía. Y yo cuando empecé a estudiar todo esto de la prosperidad me di cuenta de que pues yo tenía una programación.
de que yo relacionaba el tener dinero con ser malo. Entonces nada más empezaba a acumular 50,000, 100,000 pesos en mi cuenta y lo gastaba. Y esto es algo que yo sé que les pasa y que nos pasa a muchos y que pues no encontramos ninguna relación. Lo único es que recuerden que realmente si tú quieres empezar a hacer cambios radicales en tu vida, no vas a cambiar los resultados, tienes que empezar a cambiar los pensamientos. Entonces tienes que empezar a modificar la forma en la que hablas acerca del dinero. Vamos a hacer varios ejercicios durante este audiolibro y uno de los principales es que te imagines cómo tu relación con el dinero, con el amor, con la salud empieza a fluir, empieza a mejorarse constantemente. Pues si tú no empiezas a mejorar los pensamientos de prosperidad, lo que va a pasar es que tus resultados no van a mejorar. Piensa cómo el dinero ha creado muchas oportunidades para ti, cómo es importante, cómo la salud es natural, absolutamente natural para ti, cómo el amor fluye dentro de tu vida. Lo más importante de la prosperidad es que aprendas a aceptarla. Tu derecho como hijo de papá rico es ser próspero. Tú tienes el derecho de obtener absolutamente todo lo que quieras en esta vida. Tienes el derecho de ser feliz, tienes el derecho de ser y estar saludable todo el tiempo, tienes el derecho de tener dinero y el dinero que quieras. Búscalo, tienes derecho a ello. Empieza a cambiar la forma en que piensas en base a tus resultados para que empiecen a mejorar. Cuando uno ya entiende que tu derecho y mi derecho y el derecho de cualquier persona nacida en este mundo es ser próspero, realmente todo empieza a fluir muchísimo más rápido. Y te vas a empezar a dar cuenta que la prosperidad es algo que no te ocurre, sino tú haces que ocurra, por la persona en que te conviertes, por los pensamientos que tienes. Y tienes que comprender, y esto es algo que yo siempre utilizo, y que pienso, ¿sabes qué? Es imposible que me esté pasando lo que me está pasando, porque yo soy hijo del dueño de todo, yo soy hijo de papá rico, yo soy hijo de Dios, y Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, tienes que entender y tienes que comprender una vez que sabes que tu derecho de nacimiento es ser próspero, tienes que decidir ser un ganador. Fíjense que hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que no hay víctimas, solo voluntarios. Entonces, si tú estás siendo una víctima en tu vida es porque estás decidiendo serlo. Y yo sé que esto suena bastante duro. Y es probable que tú me vayas a decir, no, es que yo no escogí estar enfermo, yo no escogí estar pobre, yo no escogí que me corrieran. Vengo a ser muy frío para decirte esto y decirte, sí, tú lo escogiste. Tú escogiste en base a tus pensamientos, tú escogiste estar en el trabajo en el que estás, tú escogiste el casarte con la persona con la que estás, tú escogiste tener esa panza enorme, tú lo escogiste. Entonces es importante que entiendas una vez más que tú decides ser ganador o ser una víctima en base a tus pensamientos, en base a lo abierto que vas a estar. Cuando tú realmente decides ser ganador, te vas a dar cuenta cómo oportunidades empiezan a pasar. Todo empieza desde cómo hablas. Tienes que cambiar la forma en que hablas. Tienes que empezar a pensar como si ya llegara absolutamente todo. Fíjense que tengo un muy buen amigo mío que la verdad es que, pues, desde un inicio he estado trabajando con él desde que yo aprendí esto de la prosperidad. Ya ha habido muchos cambios, pero les tengo que platicar una historia que pasó hace más o menos como 5 años. Fíjense que este amigo es de los clásicos
o era de los clásicos, déjenme cambio lo que estoy diciendo, de los que les pasaba todo. Era de los que llegaba al trabajo con una venda. ¿Sabes qué? ¿Qué te pasó? Pues es que me golpeé. Llegaba tarde siempre a todos lados. Y por supuesto le preguntaba si decía, no es mi culpa. No es mi culpa. Lo que pasa es que no sonó mi despertador. Se fue la luz en toda la colonia y no pude llegar a la junta. Y no terminé todos los papeles porque se me chorreó el café en la computadora. Ya te imaginarás, pues toda la sarta de cosas y excusas que ponía para justificarse, y siempre decía que era una víctima. Fíjense que donde fue la gota que derramó el vaso y que yo dije, wow, el poder de la mente cómo es tan impresionante, es un día que lo fui a visitar al hospital. Cuando llegué con él, lo primero que me dijo es, no fue mi culpa. Y yo le dije, digo, yo no estoy diciendo nada, pero platíqueme qué fue lo que pasó. No, mira, lo que pasa es que fui a un antro y en el antro pues yo estaba muy tranquilo bailando con mi novia e inmediatamente después de como la 1 o 2 de la mañana llegó una persona y me golpeó. Yo dije, ¿cómo que te golpeó? Sí, lo que pasa es que yo estaba bailando y de repente me resbalé y le golpeé una pierna y se volteó y pues era uno de esos chicos con la mecha muy corta y me golpeó. Le dije, ok, y entonces no fue tu culpa. No, pues oye, me rompió la nariz, yo no tenía mi culpa. Por supuesto no tenía seguro de gastos médicos mayores, tuvo que vender su carro para poder pagar. Y pues imagínense, ¿verdad? Yo ahí inmediatamente pensando, bueno, no digo, no le voy a decir nada, pues en el momento en el que está. Pero a ver, eh, tú sabes que la gente de los antros va a tomar. Entonces, si va a tomar es porque van a hacer cosas estúpidas. Generalmente la gente que toma hace cosas estúpidas. Entonces dije, pues es lo más probable es que si vas a tomar y te quedas hasta las 2 3 de la mañana, lo más probable es que haya mucha gente que se haya puesto estúpida y que vaya a hacer cosas estúpidas. Digo, pues es lo que haces generalmente cuando tomas. Entonces dije, a ver, entonces no es tu culpa. Si vas a un antro, te quedas hasta las 2 3 de la mañana y tú también te pones ebrio y de repente te caes y pues no es tu culpa, ¿verdad? Porque estabas tomando. Y hay otra persona ahí que está igualmente agresiva y de una forma bastante eh, normal. Se te pone a los golpes después de que tú lo golpeas, pues para mí no es algo que realmente no sea tu culpa. Por supuesto que es tu culpa y tienes que entender que lo que está pasando en tu vida es derivado de lo que estás pensando. Entonces es muy importante entender que tú decides en base a las acciones. Entonces es muy diferente, tienes que entender que tú eres responsable de tu destino. Tú tienes el poder absoluto de decidir a dónde vas a llegar en esta vida. Tú decides. Tú decides ser una víctima o tú decides ser un ganador. Recuerda la frase que te acabo de comentar. No existen víctimas, únicamente voluntarios. Tú, en base a tus acciones, en base a tus pensamientos, lo que vas a decidir es ser un ganador o ser una víctima. Recuerda que tenemos otro audiolibro aquí en Universidad de la Calle, que es lo que tú dices se convierte en tu realidad. Y les voy a comentar un poquito de lo que vemos ahí en el programa, que lo puedes checar ahí en la página de www.universidadelacalle.com. Y lo que dice es que todo lo que dices se va a tu lado derecho de tu cerebro, donde se forma un programa mental, que es el lado subconsciente. Entonces, del lado derecho, que es el lado subconsciente, se pasa al lado izquierdo, que es el lado consciente, que es donde se forman los pensamientos. Tus pensamientos generan un sentimiento. Todo lo que sientes genera una acción. La acción genera un hábito. El hábito genera tu carácter y tu carácter genera tu destino. Entonces, lo que tenemos que comprender es que absolutamente todo lo que dices se convierte en tu realidad. Entonces, lo que tienes que empezar a hacer es empezar a utilizar un lenguaje próspero. Un lenguaje que te va a elevar a un siguiente nivel. Entonces, tu derecho es ser una persona ganadora. Y tú eliges en base a lo que piensas. Recuerda que tu mundo interior crea tu mundo exterior.
Muy bien, entonces ya platicamos primero de que tu derecho es ser próspero. Eres hijo de papá rico y es el dueño de absolutamente todo lo que hay en el universo. Entonces, como tal, tu derecho es ser rico, tu derecho es ser saludable todo el tiempo, tener amor, estar bien, ese es tu derecho. Recuerda que tú decides ser un ganador o tú decides ser una víctima. No existen víctimas, solo existen voluntarios. Tú decides. Y ahora vamos a hablar de algo muy padre, que es lo que no te enseñaron en la escuela. Por eso le pusimos a esta asociación Universidad de la Calle, porque esto no, a mí no me lo enseñaron en la escuela. Yo estudié en una de las mejores escuelas del país y estudié en el extranjero. Nunca me dijeron esto que les voy a decir a ustedes y que les aseguro que va a hacer que su vida sea muy próspera y de una manera muy rápida. No es un proceso, no es absolutamente nada. Es la prosperidad, como es algo natural, es como el crecimiento de un árbol, es como el crecimiento de una hoja, es como el crecimiento o cómo fluye un río con el agua. De eso se trata, es rápido, fluye, no lo tienes que forzar, absolutamente no, es algo que va a fluir, pero no lo enseñan en la escuela. ¿De qué se trata? Bueno, lo más importante de todo esto es que hay leyes. Así como existen leyes de dualidad, existe la ley de la causa y el efecto. Y como la causa y el efecto, pues existe también el frío y el calor. Y existe, por supuesto que también lo bueno y lo malo. Y pues lo que nos conlleva rico y pobre. Y que es lo que nos atiene ahora platicar. La gente rica, la gente saludable, la gente amorosa, la gente que es muy feliz, hace ciertas cosas de cierta forma. Entonces existen leyes de prosperidad. ¡Wow! Así es. Cuando yo empecé a escuchar esto, dije, ¿por qué esto nunca nadie me lo enseñó? Si no, ahorita estuviera peleándole a Carlos Slim los primeros lugares como empresario. Pero dije, ok, voy a dejar de ser una víctima. Porque por un periodo largo de tiempo de mi vida fui una víctima. Porque le echaba la culpa a la empresa, porque no me daban el puesto, porque yo no me lastimé la rodilla, fue una situación, a mí no me salió panza, lo que pasa es que viene de familia, yo vengo de una familia pobre, ya te imaginarás. Pero lo más bonito de todo esto es que la prosperidad se puede desarrollar, no se puede forzar. Va a empezar a fluir de manera natural, pero existen leyes. Y de esas leyes vamos a hablar a partir de ahora. ¿Cuáles son estas leyes? Son 4 leyes muy sencillas. Realmente hay muchos autores que las ponen de diferentes formas, pero nosotros las pusimos en 4 para que sea mucho más sencillo el que te las aprendas, y de ahí se derivan algunas otras dentro de cada una de las que vamos a hablar, pero al fin y al cabo vienen incluidas en. Vamos a hablar de 4 leyes de prosperidad. Así es, muy sencillo. La primera ley es la ley del diezmo. Es la ley con la que tú firmas con el Creador todas tus metas. Tú sigues la ley del diezmo. No estamos hablando del diezmo únicamente económico, sino el diezmo en cuanto a tiempo, el diezmo de tus bienes. Conlleva un poco más de únicamente hablar de dinero. Pero tú empiezas a hacer esto, te vas a empezar a dar cuenta cómo el universo empieza a funcionar a tu favor. La segunda ley es la ley de las metas. Si tú tienes tus metas bien claras y bien específicas, la prosperidad va a empezar a llegar de forma abundante. La tercera ley es la ley del perdón y gracias. Cuando esta ley la empiezas a seguir, te empiezas a dar cuenta cómo los rencores, cómo esa energía negativa por peleas, esa energía negativa por envidias, empieza a cambiarse por dinero, empieza a cambiarse por amor, empieza a cambiar por felicidad. Ese tipo de energía no la requieres adentro de tu ser ni alrededor tuyo. Entonces esta es una ley muy poderosa y que te empiezas a dar cuenta cómo empieza a cambiar tu vida de manera radical. Y la cuarta ley, que por no ser la última es la menos importante, de hecho pues es para mí la más importante de todas, es la ley del propósito divino o de tu misión en la vida.
Cuando tú tienes una misión en la vida, nunca te puedes perder. ¿Por qué nunca te puedes perder? Porque es tu brújula. Y esta es la cuarta ley de prosperidad. Tú empiezas a seguir estas leyes, te empiezas a empapar de prosperidad del universo. Empieza a fluir de una forma tan grande. Todo el amor, la felicidad, la abundancia en todos los aspectos, que ni siquiera te da tiempo de pensar en algo negativo. Vas a empezar a darte cuenta cómo todo fluye, cómo todo empieza a energizarse de una manera y empieza a engranar. Esas 4 leyes son leyes. Y no las inventé yo. Y no han sido inventadas absolutamente por nadie. Lo único que ha sido es que han sido seguidas. Han sido seguidas por gente muy próspera. Les voy a repetir, este libro está basado en varios libros. Uno de ellos es la Biblia, el libro de Prosperity de Charles Fillmore, el libro de La ciencia de ser millonario de Wallace Delois Wattles, el libro de La mente millonaria de Harv Eker. Vienen muchos libros. La mente millonaria de Thomas Stanley, que es otro libro también bastante bueno. Yo lo único que hice fue recopilarlos y desde hace un periodo de tiempo seguirlos y acomodarlos de una manera un poco diferente para que sea más fácil para que tú lo digieras. ¿Ya estás listo? Excelente. Vamos a empezar entonces con la primera ley. Ok, vamos a hablar de la ley del diezmo. Se los voy a explicar de una forma que lo explica el señor Randy Gage, que para mí es una de las más entendibles y más objetivas que existen. Vamos a suponer que tú hayas nacido, que así naciste, con una tarjeta de American Express con crédito ilimitado. Pero que el único requisito es que tú tienes que pagar el 10% siempre de lo que consumas. Eso es el diezmo. El 10% de lo que ganes todo el tiempo. Es como si el universo te pidiera el 10% para que tú puedas cumplir todas tus metas y puedas vivir a placer. ¿De dónde viene el 10%? El 10% viene desde la Biblia. Tú tienes que dar el 10% para poder ayudar a Dios a que la gente aquí en el mundo haga su trabajo. Para eso es el 10%. Tú tienes que dar el 10% de lo que ganas, pero no únicamente para ahí. Aparte tienes que dar el 10% de tu tiempo, tienes que dar el 10% de tus bienes. Es el 10% absolutamente de todo. Fíjense que yo lo veo así. El diezmo, que como sus palabras lo dice, es el 10%. Puede ser más, no te tienes que cerrar a que sea únicamente el 10%. El diezmo es como que la firma con el universo de que vas a conseguir lo que quieras. Tú empiezas a dar el 10%, te empiezas a dar cuenta cómo las cosas empiezan a funcionar muchísimo más rápido. Ahora, tenemos que entender algo. Tú tienes deseos. Tienes deseos, pueden ser grandes, pueden ser chicos, pueden ser medianos. Si tú no tienes deseos grandes, lo que va a pasar es que pues el universo no te va a dar más que lo que pides. Entonces, en esta ley, lo que tenemos que hacer en la primera ley es entender y aceptar tus deseos. No importa que sean grandes. Es bueno el pedir cosas grandes, porque el dinero, el amor, el poder, cuando viene en abundancia, lo único que hace es agrandar tus virtudes
o hacer más grandes tus debilidades. Entonces, no le tengas miedo. Al contrario, pide cosas grandes. No pidas, ¿sabes qué? Quiero una casita con un cuarto. Dios no es así. Dios y el universo quiere que tengas cosas grandes. Pide en grande. Porque así es cuando él te pida cuentas, te va a pedir en grande. Te va a pedir que ayudes en grande. Entonces pide, ¿sabes qué? Quiero una casa de 10 hectáreas al lado de la playa con 20 cuartos. Quiero 5 carros. Pide en grande, constantemente empieza a satisfacer tus deseos. Ahora yo sé que pues esto inmediatamente viene a revolucionar una pregunta que es, ¿que no el ser materialista es algo antiespiritual? Fíjense que yo tengo mi propia filosofía en base a lo que he ido aprendiendo de la Biblia, porque yo soy un estudiante de la Biblia, y de la gente próspera, y gente próspera con respecto a todos los puntos, ¿verdad? Ya hablamos de lo que es ser próspero, que es salud, mente, espíritu, emociones, o sea, no es nada más el dinero, no es nada más la riqueza material. Entonces, si ustedes estudian, por ejemplo, a Jesús, Jesús era una persona muy próspera. Nunca le hacía falta ni ropa, usaba de las mejores ropas, siempre comía muy bien. Si ustedes se fijan, pues nunca tenía necesidad de dinero. Ese tipo de cosas no se comentan tal cual en la Biblia, pero se da por hecho por la forma en la que él habla y en la forma en la que él pide las cosas, pues que era una persona muy próspera. Entonces, ¿es malo el estar pidiendo cosas materiales? No, no es malo. Al contrario, lo único que va a hacer es engrandecer tus habilidades, engrandecer tus virtudes. O, en dado caso, te va a engrandecer tus debilidades. Entonces, tenemos que comprender que tenemos que aprender a pedir. Porque en el pedir está el dar. Y viene en la Biblia, pide y se te va a dar. Entonces, ¿de dónde? Entonces, tenemos que comprender que entre más talentos se te den, se te va a pedir más. Entonces, si tú tienes talentos y no eres próspero todavía y tienes mucho, eres una persona muy talentosa, tienes muchos talentos, tienes que comprender que va a llegar un momento en que se te van a pedir cuentas. Entonces, es importante que tú empieces a trabajar en ello y empieces a generar, porque dependiendo de lo que se te haya dado es lo que se te va a pedir. Recuerda la parábola de los talentos, no sé si la recuerdas. Se comenta que había un amo que era muy exigente. Este amo es el universo, Alá, Buda, Dios, como lo quieras llamar. Y este amo tenía 3 sirvientes y les dijo a los 3 sirvientes, voy a salir un mes, les voy a dejar unas monedas para que ustedes las trabajen, les voy a pedir cuentas cuando regresen. Monedas o talentos, como le quieran llamar. En este caso, pues vamos a llamarle talentos. Entonces lo que se hizo es a uno de los sirvientes se les dieron 10 monedas, al segundo sirviente se le dio 5 monedas y al tercer sirviente se le dio una moneda. Al que se le dio una moneda dijo, ¿sabes qué? Yo sé que el amo que tengo es un amo muy exigente, entonces voy a guardar la moneda, porque cuando llegue, si la he perdido, me va a exigir y me puede castigar si no se la regreso. Entonces fue y la escondió debajo de la tierra. El que tenía 5 talentos o 5 monedas dijo, ¿sabes qué? Yo sé que mi amo es un amo muy exigente, entonces tengo que ponerme a producir. Y se puso a trabajar con ellas y de 5 talentos los convirtió en 7. Y el que tenía 10 dijo, pues yo sé cómo funciona esto, yo sé que tengo que trabajar mucho porque tengo mucha responsabilidad. Y de 10 talentos los convirtió en 20 talentos. Total que se dio el mes y al mes regresó el amo y les empezó a pedir cuentas a cada uno. Le dijo al de 10, dame cuentas por favor. Le dijo, mira, aquí tienes otras 10 monedas. Yo sé que tú eres un amo que me exige mucho, pero me has dado mucho, entonces pues tengo un compromiso para generar más y para mis hermanos que no tienen. Dijo, muy bien, a ti que tú aprovechas tus talentos y generas más, te voy a dar más. Llegó con el de 5 y le pidió cuentas, le dijo, ¿qué onda contigo? ¿Qué resultados me tienes? E inmediatamente el sirviente le dijo, pues yo sé que tú eres un amo muy exigente, la verdad es que me faltó, pero pues pude generar 2 monedas. Le dijo, excelente, tú que te esfuerzas, cada vez te voy a ir dando más dependiendo de cómo vayas desarrollando tus talentos. Y llegó con el de 1 y le pidió resultados y le dijo, mira, aquí está tu talento, le dijo el sirviente al amo. Yo lo guardé debajo de la tierra porque sé que eres muy exigente y me ibas a castigar si no te lo regresaba. Entonces inmediatamente el amo le dijo, a ti, sirviente,
que no sabes ni siquiera cuidarte tú solo y no puedes generar, te voy a quitar tu talento. Entonces uno tiene que comprender que los talentos van a funcionar para nosotros o contra nosotros. Entonces ese es uno de los puntos más importantes que tienes que entender, que tienes que generar. Y en esta ley del diezmo, tienes que comprender que ese 10% es en base a lo que puedes generar. O sea, tienes que empezar a pensar, ¿sabes qué? Yo tengo capacidad para generar tanto. Entonces, desde este momento ya tienes que pensar en grande. Y tienes que acostumbrarte, ahorita que pues tal vez no ganas tanto, o si ya lo ganas, pues ni modo, ¿verdad? Tienes que empezar a dar el 10%, el 10% de lo que generas. Ahora, yo sé que inmediatamente viene la pregunta de decir, es que yo no soy católico, ni cristiano, ni apostólico. No importa, esas son cosas que no tienes que cuestionar. Da el 10%. Si no tienes a quién dárselo, me lo puedes mandar a mí, david.gaon@universidadelacalle.com. Créeme que yo voy a direccionarlo con la gente para que Dios siga haciendo su trabajo. Lo voy a mandar con la gente adecuada. Trabajamos con muchos orfanatorios, trabajamos con albergues para gente con discapacidades mentales. O se lo puedo llegar a hacer a algún padre de alguna religión, de algún... O se lo podemos llegar a hacer a algún padre de alguna iglesia, ya sea católica, ya sea cristiana. Les vuelvo a repetir, no tienes que clavarte ni tienes que pensar en, ay, es que yo no creo en Dios y qué va a hacer el padre con ese dinero. Tú olvídate de eso. O sea, tú tienes que comprender que tienes que dar tu 10%, ya lo demás es lo de menos. Es más, lo que puedes hacer es ir y darlo en una de las iglesias y dejarlo ahí en el... Ya ves que ponen ahí para que eches monedas en la entrada. Veas eso. Tienes que dar tu 10%, tienes que comprender que ese 10% de lo que ganas te va a hacer que empieces a tener un crecimiento extremadamente acelerado. Ahora, es importante que es el dinero o tus riquezas. Pero igual o más importante es que des tu tiempo. Tienes que empezar a dar tiempo del talento que tú tienes. Si eres bueno para, no sé, para pintar o para hacer cosas manuales, tienes que dar el 10%. Ve a hacer obras de beneficencia. Tienes que dedicarle tiempo para dar tus talentos. Tienes que dar el 10% de lo que generas, de lo que tienes. Eso es un punto importante. Ahora, el 10% cada cuándo. Puede ser mensual, puede ser semanal, como tú lo vayas generando. Entonces empieza a trabajar con esto. Esto es una ley. Tú empiezas a utilizarlo, te vas a empezar a dar cuenta cómo hay varias cosas que van a empezar a funcionar a tu favor. Por ejemplo, si tú tienes ropa que ya no utilices, ¿qué crees que tienes que hacer con ella? ¿Dejarla ahí que se atore porque todo es energía o hacer que circule? Haz que circule, dónalo. Acuérdate que ese tipo de cosas quitan energía. Entonces, si tienes ropa que ya no utilizas desde hace 10 años, ya, ve y dónala, ve y regálala. Regala el 10% de lo que tienes. Saca las cosas de tus armarios que no tengas. Empieza a hacer que circulen. Si tienes dinero en el banco, lo que tienes que hacer es que ese dinero circule. Tienes que ser inteligente también, ¿verdad? Compra casas, da trabajo, pon negocios. Pero es importante que tú hagas que circule porque es algo que te empieza a generar energía positiva. Da el 10% de lo que tienes, deshazte de cosas que tú sabes que nunca utilizas y que eso sea parte de tu 10%. Entonces, ahora vamos a hacer algo. Ahora lo que vamos a hacer es responder algunas de las preguntas más comunes que vienen con esta ley, que es la ley del diezmo y inmediatamente después la ley del recibir. Primero que nada, ¿qué es el diezmo? Ya lo respondimos. El diezmo es el 10% de lo que ganas. No es el 9%, no es el 8%. Es el 10% de tu ganancia neta. Este 10% es tu firma de tu contrato de tus metas con el creador o con el universo, como lo quieras llamar. ¿Cuál es el propósito de ese diezmo? El propósito de ese diezmo es tú ayudar a la gente que está aquí en nuestro planeta o en el universo a hacer el trabajo de Dios. Ese es el objetivo. Tu objetivo no es cuestionar en qué se está usando, no. Tu objetivo es llevarlo con esos líderes a la iglesia, etcétera, etcétera.
Tu trabajo no es cuestionar, tu trabajo es darlo. ¿Para qué? Para que Dios siga haciendo su trabajo a través de los líderes que tiene aquí. ¿Cuál es la promesa del diezmo? La promesa del diezmo es que cuando tú lo empieces a dar, vas a empezar a recibir cosas muy grandes. Por eso es la ley del diezmo y de la recepción. Tú das, inmediatamente vas a recibir. Te vuelvo a repetir, no necesariamente lo vas a recibir con dinero. Puede ser que empieces a tener más salud, puede ser que empieces a tener mejores relaciones con tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, no esperes ni lleves un tracking o una lista de cómo se te está regresando. Tu vida va a ser próspera, más próspera cada vez nada más. Bueno, otra pregunta que siempre nos hacen es, oye, pero si Dios no necesita mi dinero, ¿por qué debo de darlo? Es una ley. Tú tienes que dar el 10% únicamente para decir, ¿sabes qué? Yo sé que Dios es aquí el dueño. Dios es mi papá. Y con eso tú estás haciendo que más cosas lleguen a tu vida. Con eso tú estás utilizando la ley del dar y recibir, que es parte de la misma ley del diezmo. Entonces, no tienes que cuestionar que si Dios tiene dinero, que si no tiene, tú dalo. Y nunca le vas a poder ganar a Dios. Tú vas a dar 10, Él te va a dar 100. Tú das 100, olvídate, te va a dar 1,000,000. Y les vuelvo a repetir, no nada más de dinero, es en cuanto a tiempo, es en cuanto a dones, tienes que dar siempre tu diezmo. ¿Por qué 10%? 10% es lo que Dios puso, lo que el universo puso, y eso es lo que tenemos que seguir. ¿Por qué el 10? Pues yo pienso que lo principal es que fue un acuerdo con el cual se llegó con los primeros líderes, que fue con Abraham, y de ahí fue donde se empezó a utilizar. Yo pienso que tiene que ser arriba del 10%, pero nunca abajo del 10%. ¿Qué pasa si a esos que yo les doy mi diezmo no lo necesitan? Les vuelvo a repetir, esas son cosas que no tienes que cuestionar. Son cosas que nada más debes de hacer. Tú da tu diezmo y olvídate de a quién llega. Lógicamente, busca hacerlo pues a una iglesia que generalmente no le llega el tipo de ayuda. Entonces busca algo que realmente tú sepas, digo, de manera superficial, sin investigar mucho, que pues está necesitada, y da ahí tu 10%. Recuerda, es para ayudar a hacer el trabajo de Dios, no es caridad, es muy diferente. Entonces, otra pregunta que nos hacen es, oye, ¿y va a ser del salario? No es del salario, es de tu ganancia específica. Por ejemplo, si a ti te pagan 25,000 pesos nominales, pero realmente ya después de impuestos te quedan 16,000, es el 10% de los 25,000. O sea, son 2,500 pesos que tienes que dar mensualmente. ¿Qué pasa con el dinero que tú no diste antes de que empezaras con el diezmo? Bueno, realmente pues es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? No tienes que dar pues el 10% de lo que habías dado antes. Lo que puedes hacer es que conforme te vaya llegando más, vayas dando más y ahí vayas equilibrando. Pero pues no te mortifiques mucho por esto. Otra pregunta que nos hacen mucho es, oye, ¿cómo voy a dar mi diezmo si ni siquiera puedo pagar mis cuentas? Esto es lo importante de todo esto. Fíjense que les voy a platicar una historia personal. Cuando yo estaba en la escuela, yo iba seguido pues a una iglesia, y siempre me gustaba dar mi diezmo. La verdad es que yo batallé mucho en la escuela pues porque tenía que trabajar y me tenía que pagar en mis cuentas, yo pagaba mi comida, pero siempre me gustaba mucho dar. Esto es algo que yo empecé a hacer desde muy temprana edad, no sistemáticamente ni en abundancia, lo hacía pues con lo que tenía y con lo que me sobraba, la verdad, las cosas. Pero un día me di cuenta del poder del diezmo. Llegué un día a la iglesia y yo traía nada más un billete de 200 pesos. Y recuerdo que dije, pues, oye, ahora me tocaba dar pues algo ahí en la limosna. Total que agarré mi billete de 200 y lo eché. Y yo dije, híjoles, después de que lo eché, dije, ¿sabes qué? Es jueves, viernes, sábado y domingo, y a mí me pagan hasta el lunes de la próxima semana. Voy a estar jueves, viernes, sábado y domingo sin dinero. Deja tú, sin comida en mi refrigerador. Entonces empecé a ver cómo mi billete empezaba a irse, ya sabes, ¿verdad? Cuando llegan a recoger ahí el dinero. Y así como que un vacío en el estómago. Y después dije, ¿sabes qué? Yo sé que Dios va a proveer. Yo sé que va a pasar, yo sé que lo va a hacer. Total que empezó a llegar una tranquilidad y Dios me empezó a dar una tranquilidad en mi corazón. Salí de la iglesia, yo creo que pasaron un par de horas, cuando mucho. Y iba caminando y de repente me encontré un billete de 500 pesos, mágicamente. Ese es el poder del diezmo.
Muchas veces no te va a llegar con el dinero, pero te vas a empezar a dar cuenta cómo la prosperidad va a empezar a llegar a tu vida. Entonces, si te da miedo empezar a dar dinero, o si ya te va bien y te da miedo ganar dinero, hazlo. Manda el 10%. Piensa que es una inversión. Piensa que estás invirtiendo en ti, en tu persona, y que estás ayudándole a Dios o al universo a cumplir su meta en este mundo, que es ayudar a otra gente, ayudar a otra gente que no le puede llegar. Nunca cuestiones. Tú dalo sin pensar a quién le va a llegar, cómo le va a llegar, qué van a hacer con él. Tú dalo y te vas a dar cuenta cómo el universo empieza a prosperar a favor tuyo. Empuja, da tu diezmo. Recuerda que aquí se utiliza mucho la ley del dar y recibir. Tú das tu 10%, te van a empezar a llegar bendiciones. Esto es algo inmediato. Lo que vamos a empezar a hacer también es a trabajar con las afirmaciones. Recuerda que tenemos que trabajar en el subconsciente y sobre todo en esta ley del diezmo que tenemos pues muchas cosas arraigadas de que pues si no tienes dinero no lo des. Esto es al contrario de la ley del diezmo. Aunque no tengas, dalo. Da lo que tengas. Puedes dar algo en cuanto a si no tienes dinero, sabes que ve y vende libros de los que tienes, ve y vende tu cama. Te vas a empezar a dar cuenta cómo si realmente empiezas a buscar la ley del diezmo, te vas a empezar a recibir cosas. Pero es importante que trabajemos con el subconsciente. Entonces aquí están algunas de las afirmaciones que vas a empezar a decir para que se te empiecen a multiplicar las cosas más rápido y sea de manera natural. Divino amor, a través de mí, bendiciones y multiplicaciones a todo lo que soy, a todo lo que tengo, a todo lo que doy y a todo lo que recibo. Yo doy gracias por todos los bienes que vienen a mí y siguen viniendo hacia mí. Yo celebro toda la fuente de mi abundancia y doy gracias por su manifestación continua. Gracias. Muy bien, ahora vamos a hablar de la segunda ley, la ley de tener metas. ¿Por qué la ley de tener metas? Una vez que sigues la primera ley, que es la ley del diezmo, que tú ya estás dando 10% de lo que generas, hablando en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a talento, en cuanto a cosas materiales, etcétera. Lo que tienes que comprender es que se te van a abrir puertas y tienes que empezar a utilizar esas puertas. Entonces, pues qué mejor que tú ya empieces a saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas a ir. Por eso es la importancia de tener la ley de las metas bien clara y empezarla a seguir inmediatamente después de que empieces a dar, que es pues es parte de la primera ley, que es la ley del diezmo. Entonces, ¿cuál es el proceso de metas? Fíjense que este es uno de los procesos que a mí me gusta mucho porque es algo que empieza a funcionar muy rápido. Y en conjunto con la ley del diezmo, se empieza a convertir en una velocidad realmente tan rápida que ni te das cuenta de cómo empieza a llegar todo. Muy bien, ¿cuál es el primer paso para que tú escribas tus metas? De hecho, tenemos un audiolibro completamente gratis que se llama Cómo cristalizar tus sueños. Ahí puedes entrar para que lo veas más a detalle. Aquí pues va a ser un comentario breve, digo específico, pero breve. Ya si quieres entrar más a detalle te puedes meter ahí al newsletter de la página. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia de lo que es la segunda ley, la ley de poner tus metas. Lo primero que tienes que hacer es escribe tus metas más importantes que has cumplido. Esto es algo clave en cuanto a la prosperidad. Una persona próspera es una persona segura de sí misma. Pero no es por obra del Espíritu Santo, ni por obra del Creador, ni por obra de Alá, ni por obra de Buda, de que sea una persona segura de sí misma,
sino es porque te reconoces y se reconoce todo el tiempo de lo que ya ha logrado. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a escribir lo que has logrado en tu vida. Escribe 5 logros. Tienes que traer una hoja y un papel, entonces te voy a dar tiempo para que vayas y escribas las 5 metas que ya has logrado durante tu vida. Tómate el tiempo, por favor, y escríbelas. ¿Cuáles son las 5 cosas que ya has logrado? Por ejemplo, puede ser haber acabado mi carrera de ingeniería, haber corrido un maratón, casarme con la mujer de mis sueños, haber sido director a la edad de 25 años, haber comprado mi casa. Tienen que ser cosas que a ti te llenen, no para nadie más. Recuerda que la ley de cómo poner tus metas, la ley de poner tus metas es un proceso de 11 pasos lo que les vamos a enseñar aquí. Pero es importante que tú lleves a cabo cada uno de los pasos, porque no nada más es poner el poner las metas así, sino lleva una secuencia lógica, y si entre más lo hagas apegado a esta secuencia te vas a dar cuenta cómo se empieza a dar muchísimo más rápido las cosas. Bueno, entonces el primer paso es escribe las metas más importantes que has cumplido. El segundo es anota tus metas. Nada más que tienen que estar escritas de cierta forma. Tienen que tener la metodología SMART y tienen que estar escritas de manera positiva. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú dices, bueno, una de mis metas es bajar de peso? ¿Qué pasa con esa meta? Bueno, todo lo que baja tiene que subir. Es la ley de causa y efecto. Baja, sube, sube, baja. Entonces, si no las pones específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados y con tiempo, o sea, SMART, lo que va a pasar es que tu cerebro se va a ir por el lado de confort. Y subconscientemente ha estado en el área de confort por los años que ya has vivido. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar al cerebro de la zona de confort. Entonces, en lugar de poner la meta de voy a bajar de peso, es yo voy a pesar 75 kilogramos para diciembre del 2012. ¿Se fijan? Es específico. Pesar 75 kilogramos. Medible, kilogramos. Alcanzable, es un punto muy importante. Por ejemplo, si es para diciembre del 2012 y te encuentras en octubre del 2012 y pesas 150 kilos, oye, 75 kilos en 2 meses, ¡oh! Yo la verdad pues no lo pondría, ¿verdad? Porque es demasiado peso que vas a perder. Entonces tiene que ser algo alcanzable, tiene que estar orientado a resultados y tiene que tener tiempo. Si te fijas, bajar de peso no tiene tiempo, no es orientado a resultados, es algo demasiado subjetivo. No sabes si es alcanzable porque pues no tienes un punto de referencia. Pero en cambio, yo voy a pesar 75 kilogramos para diciembre de 2011, pues tiene todas las características. Ahora, otro punto dentro de este mismo, que es el anotar tus metas con metodología SMART y de manera positiva. Tienes que poner las metas de manera positiva. ¿Qué significa positiva? Piensa en lo que quieres. Por ejemplo, si una persona positiva es la persona que piensa en lo que sí quiere, y una persona negativa es la que piensa en lo que no quiere. Pero tienes que entender que si tú no pones de manera positiva lo que quieres, lo que vas a traer es lo negativo. Por ejemplo, si tú pones, ¿sabes qué? Mi objetivo es dejar de fumar. Bueno, realmente lo que estás haciendo es enfocarte en el fumar. Y tu cerebro subconscientemente lo que va a hacer es enfocarse en eso. Entonces piensa en la salud. En lugar de decir dejar de fumar o no fumar, pon, ¿sabes qué? Ser una persona saludable, correr un maratón cada 3 meses o para octubre del 2011. Ponle fechas, específico, medible, alcanzable, orientado a resultados y con tiempo, y habla de manera positiva siempre. Bueno, ¿cuál es el tercer paso? Lo que vas a hacer ahora es, vas a escribir qué quieres lograr en los próximos 10 años. Si te fijas, te estoy diciendo qué quieres, no qué piensas que puedes. Tienes que escribir 50 cosas. Si ya tienes tu hoja de papel, empieza a escribirlo. Tienes que escribir lo que más quieres ahora. Si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué cosas aparecerías? ¿Qué países quieres visitar? ¿Qué habilidades quieres adquirir? ¿Qué lenguajes quieres aprender? ¿En qué casa quieres vivir y en dónde? ¿Qué cosas quieres poseer? ¿Qué experiencias quieres tener? ¿Ver las olas de Hawái? ¿Estar en el Empire State? ¿Qué pequeñas cosas son importantes para ti? ¿Qué reconocimiento quieres? ¿Qué hábito quieres cambiar? ¿Qué salud quieres tener? ¿Quieres obtener un cambio de carrera o un gran avance en lo que estás actualmente?
¿Qué te daría una gran satisfacción durante los próximos 10 años? ¿Quieres tener ama de llaves, chofer, jardinero, cocinero? Si pudieras tener lo que quisieras en los próximos 10 años, ¿qué sería? Anótalo, tómate el tiempo para hacerlo. Después de escribir las 50 cosas que quieres, ahora lo que vas a hacer es, en el lado derecho le vas a poner un 1, 3, 5 y 10, después de que hayas escrito las 50 cosas que quieres. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 5? ¿Y qué es el 10? El 1 es 1 año, el 3 es 3 años, el 5 es 5 años y el 10 es 10 años. Vas a ponerlo y después vas a hacer una tablita con 1, 3, 5 y 10 y vas a decir, bueno, metas a 1 año tuve 20, metas a 3 tuve 10, metas a 5 tuve 10 y metas a 10 tuve 10. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mi objetivo es pesar 75 kilogramos para diciembre del 2011. Bueno, esa es a 1 año. Bueno, comprarme una camioneta Lobo para noviembre del 2012. Ah, bueno, ese es 1 año. Entonces, empieza a diferenciarla. ¿Sabes qué? Mi objetivo es comprar 3 casas, una de campo, una de invierno y una de playa para diciembre del 2015. Ah, bueno, esa ya es a 5 años. Dependiendo de lo que hayas escrito, pues vas a hacer la categoría. Pero es muy importante que tú los clasifiques. Muy bien, ahora lo que vas a hacer es, al lado de esas, mismo 1, 3, 5 y 10, vas a poner una C si es de caridad, una F si es de familia, una S si es de salud, una T si es de trabajo, una D si es de dinero, una P si es personal y una E si es espiritual. Y lo mismo va a ser una tabla con una C, vas a poner cuántos son, una F, cuántos son, una S, cuántos son, una T, cuántos son. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer al final? Ok, si ya lo hiciste todo el proceso, ahora lo que tienes que hacer es empezar a ver en dónde tienes que equilibrar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes 30 metas a 1 año y 0 metas a 10 años? ¿Qué tienes que hacer? Por supuesto, lo tienes que equilibrar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con lo otro, que es caridad, familia, salud? ¿Qué pasa si tienes 0 salud y tienes 45 de dinero? Pues eso no es una persona próspera. Y recuerda que pues lo que estamos viendo aquí es cómo ser próspero en todo lo que hagas. Entonces es importante que tú te balancees. Si no tuviste de salud, si no tuviste de caridad, si no tuviste espiritual, balancéale. Acuérdate que lo último que queremos aquí es que tengas dinero, pero que únicamente llevas hasta los 40 años porque nunca cuidaste tu salud ni la forma espiritual. Muy bien, ¿ahora qué vas a hacer? El cuarto paso es selecciona las primeras 3 en los diferentes tiempos. Por ejemplo, ¿cuáles son los 3 principales metas que quieres cumplir 1 año? ¿Cuáles son las 3 principales que quieres a 3 años? ¿Cuáles son las 3 principales a 5 años? ¿Y cuáles son las 3 principales a 10 años? Y lo que vas a hacer es a cada una de las metas les vas a poner por qué la quieres cumplir. Fíjense que hay una parábola de Jesús que a mí me gusta mucho en la Biblia. Jesús para mí es uno de los líderes más grandes de todos los tiempos. No soy ni católico, ni cristiano, ni apostólico, ni romano. Pero me gusta mucho pues cómo hablaba Jesús y el tipo de liderazgo que ejercía. Y lo que dice es que cuando tú tienes un porqué muy fuerte, la meta se da muy rápido. Por ejemplo, a él le dijeron que tenía que morir en la cruz. Y cuando puso el porqué, que era el ser hijo de Dios, pues realmente no importaba si iba a morir o no. ¿Sabes qué? Voy a ser el hijo de Dios. Después de esto, pues ya nada es igual. Entonces pon el porqué. El porqué te va a dar la fuerza. Por ejemplo, no es el pesar 75 kilogramos. Por ejemplo, si ahorita pesas 100 kilos y tu objetivo es pesar 75, ¿por qué quiero bajar? ¿Sabes qué? Porque no puedo caminar, me duelen mis rodillas y es muy doloroso. Y la verdad es que pues mucha gente se burla de mí, no me gusta verme la panza y la verdad es que pues me duele mi espalda. Tienes que poner el porqué. El porqué hace que el cómo se vuelva muy fácil. Tienes que poner el porqué de cada una de tus metas. Perfecto. Espero que ya lo hayas hecho. Ahora, después de haber checado ya el balance y de haber puesto el porqué, lo que vas a hacer es, vas a poner un enunciado de en qué tipo de persona te vas a convertir. ¿Qué tipo de persona tienes que ser para cumplir tus objetivos? Ponte el objetivo, por ejemplo, si tienes una de tus metas, ponte el objetivo de ser millonario. ¿Por qué? La principal razón para ponerte objetivos es por el tipo de persona en el que te conviertes al cumplirlos.
el pensamiento, el conocimiento, las habilidades, la determinación, la fuerza y la disciplina que debes de desarrollar. La persona que debes de llegar a ser para llegar a la meta es realmente el valor. Ese es el porqué de poner tus metas muy altas. Son los desafíos los que te hacen desarrollar el músculo. Una vez que te haces millonario o rico, puedes dar el dinero, porque el dinero no es lo importante. Es la persona en que te conviertes en el proceso de llegar a tu meta lo que es invaluable. Lo que es importante es que tu desarrollo personal nunca pare, que el desarrollo de tu potencial nunca pare, porque si para, habrás detenido tu vida. Por ejemplo, no sé si han escuchado a Donald Trump. Donald Trump ahora es uno de los 10 billonarios más grandes de todo el mundo. Pero ¿dónde estaba Donald Trump hace 10 años? Donald Trump hace 10 años debía 8,000 millones de dólares. Debía. Pero él siempre ha tenido una conciencia muy próspera. Y él sabía que estaba en menos 8,000 millones de dólares, pero lo más importante es que tenía su mente. Y sus metas estaban bien estructuradas. Entonces puedes perder todo. Pero si tú realmente tienes metas claras y te has seguido capacitando y entrenando, lo que va a pasar es que vas a recuperar todo muy rápido. Muy bien, entonces está claro, ya hiciste tu enunciado en qué persona te vas a convertir. Perfecto, ahora lo que vas a hacer es, vas a desarrollar un plan. Vas a poner un plan de cómo vas a llegar a cumplir esas metas. Vas a agarrar, por ejemplo, la meta de pesar 75 kilogramos. Y vas a poner 5 actividades que vas a hacer diariamente. Por ejemplo, ¿sabes qué? Correr 1 hora diario. Comer 5 frutas y verduras diarias. Tomar 2 litros de agua. Estás en lo correcto, diario. Diario. 5 actividades para cada una de las metas que pusiste. Agarra nada más 5 o 6 metas y ponle las 5 actividades porque vas a empezarlo a seguir al pie de la letra. Recuerda, el círculo de mejora continua es: haz tu plan, ejecútalo, mídelo y mejóralo. Una vez que ya tienes tu plan, lo que tienes que hacer es empezar a ejecutarlo y a medirlo para ver si te está llevando a donde quieres. Muy bien, ahora lo que vas a hacer es, vas a crear un tablero de visión. ¿Qué es este tablero de visión? Es algo muy sencillo, no me voy a llevar mucho tiempo en comentárselos. Vas a poner cuál es tu misión principal o tu meta principal en el centro. Puedes poner una frase, puedes poner la foto de alguien o algo que represente. Y vas a empezar a poner alrededor el resto de tus metas. Acuérdate que lo hagas después de que ya hayas balanceado todas tus metas. Para que no pongas nada más de dinero, sino pon absolutamente de todo lo que te va a llevar a ser próspero. Mete lo físico, mete la salud, mete lo espiritual. Es importante que lo hagas para que tú empieces a imaginarte. Ahí es donde vas a utilizar otra herramienta muy importante, que es la imaginación, que ya estás ahí. Entonces lo que va a empezar a hacer el cerebro es empezar a respaldar la información. Muy bien, como les comento, pues es un proceso bastante largo que lo hicimos en un periodo de tiempo corto. Si quieren entrar un poquito más en cuanto a la ley de cómo poner tus metas, pues puedes bajar el audiolibro gratis que está en el newsletter de la página de www.universidadelacalle.com. O puedes ir al taller de Liberando tu Poder Sin Límites, que vemos casi 4 horas de cómo planear tus metas. Perfecto. Ya con esto hemos terminado con la segunda ley, que es la ley de cómo poner tus metas. Ahora vámonos con la tercera. Vamos a hablar un poquito de las afirmaciones que tenemos que hacer para poder trabajar con el lado subconsciente. Porque otra vez, hemos vivido una serie de años y pues es realmente pues toda la vida que llevas sin plantearte metas. Y esta es una ley tan poderosa que te vas a empezar a dar cuenta que la utilizas y va a haber cambios. Pero si las metes en tu subconsciente, va a haber cambios muchísimo más radicales. Entonces te voy a pedir que estas afirmaciones las hagas. Puedes inventar las propias. Hay unas muy padres que están en el libro de Connie Méndez de Metafísica 4 en 1. Puedes comprar ese libro, o puedes comprar el libro de Prosperity de Randy Gage, y ahí vienen otras muy padres. O en el libro de la Biblia de Prosperidad de Charles Fillmore, ahí vienen otras también muy padres. Podría ser también en el libro de Harv Eker de La Mente Millonaria. Entonces, agarra las que a ti te gusten. Yo te voy a pasar unas y utilízalas a tu libre albedrío y para tu beneficio. La afirmación viene así: yo veo que todos los bienes y las riquezas del Creador las estoy atrayendo hacia mí ahora. Yo veo solo el bien y manifiesto únicamente el bien en mí.
como yo lo estoy soñando y como lo anoté en mis metas, se está cumpliendo. Les voy a decir otra que a mí me gusta mucho, que pues tiene que ver mucho con la riqueza material y que cuando tú la dices empiezas a darte cuenta que funciona muy rápido. Yo soy la gran riqueza de Dios en acción ahora, manifestada en mi vida y en mi mundo, para mi uso ahora y continuamente. Muy bien, ahora vamos a hablar de la tercera ley, que es la ley del perdón. Fíjense que esta es una de las más poderosas que existen. Y pues viene en lugar número 3, aunque puede ser en lugar número 1, la puedes hacer, o sea, no lleva un orden consecutivo. De hecho, sería mucho mejor que las hicieras las tres al mismo tiempo. Y eso te va a ayudar a que logres tu prosperidad lo más rápido. Muchísimo más rápido. Entonces, ¿a qué se refiere esta ley del perdón? Esta ley del perdón se refiere a que tú, toda tu energía, la energía negativa que tienes, que es por culpar a alguien o por criticar a alguien o por estar hablando mal de alguien, la empieces a sacar. Es como cuando tienes tu casa y la tienes sucia. La ley del perdón lo que hace es limpiar tu casa. ¿Qué pasa si tú guardas cosas en tu armario y nunca lo limpias? ¿Qué crees que va a pasar? Pues lógicamente se va a ensuciar más y te va a echar a perder más ropa y se empieza a convertir en una bacteria si no limpias constantemente tu armario, tus cosas, tu ropa. Por eso es importante y muchísimo, muy importante la ley del perdón. Tienes que hacer que tu energía circule. Y cuando tú le guardas rencor a alguien o cuando criticas a alguien o cuando tus logros dependen de alguien más, lo que va a pasar es que estás haciendo que la energía que tú tienes próspera, porque es tu derecho, como habíamos platicado y como tú ya estás bien convencido, es tu derecho el ser próspero. Cuando depende de alguien más y esa energía la utilizas para culpar a tus papás, para culpar a tu jefe, para culpar a la familia, para culpar a tu novia, para culpar a tu hermano, para culpar al gobierno, lo que pasa es que esa energía la dejas de utilizar para tu beneficio. Entonces es de suma importancia que tú comprendas que tú eres el responsable y tienes que empezar con el proceso de perdonar, porque este sí realmente es un proceso. El estar perdonando es como estar dando el diezmo, tienes que estarlo haciendo constante para que la energía fluya. Recuerda que tú eres como un río y el agua estancada en un río, ¿qué pasa con él? Apesta. El agua estancada apesta. Tú lo que tienes que hacer es que esa energía circule. Es como tu dinero. No puedes tener tu dinero en el banco. Tienes que hacer que circule constantemente para que puedas generar. Es lo mismo con tu energía. Tú lo último que quieres es guardar miedo adentro de tu corazón. Recuerda, ¿cuál es el opuesto del miedo? Es el amor. Entonces, si tú tienes miedo de alguien o no has perdonado a alguien o tienes energía negativa, resentimiento, enojo, abandono, lo que sea contra quien sea, tus papás, tus hermanos, como les decía, el gobierno, el gobernante, Dios, lo que va a pasar es que te vas a tardar muchísimo más tiempo en poder lograr tus metas. Fíjense, les voy a hablar de una experiencia personal. Yo la verdad de las cosas es que pues al inicio de mi vida, igual que pues todos los que yo pienso que nos están escuchando, me causaba mucho conflicto el pedirle perdón a alguien. Y la verdad de las cosas es que pues si agarraba resentimiento contra una persona pues era hasta de por vida, ¿verdad? O sea, yo era de los clásicos que
iba a la escuela y me peleaba con mi mejor amigo y lo golpeaba y ya no le volví a hablar. Entonces tenía uno o dos mejores amigos por año y al siguiente año tenía dos diferentes porque pues era muy difícil para mí perdonar en ese tiempo. Y la verdad de las cosas es que pues por mi carácter que tengo de pues siempre buscar cumplir mis metas, pues el perdón no estaba dentro de mis habilidades, ¿verdad? O de mis virtudes. Es algo que he ido desarrollando y que ahorita veo el poder y pues la verdad es que me ha sacado de muchísimos apuros. Y sobre todo cuando tú te empiezas a volver pues un líder o que empiezas a buscar hacer tus negocios más en grande, te vas dando cuenta de que empiezas a acumular muchas energías de mucha gente. Entonces lo que tienes que hacer constantemente es aplicar este proceso del perdón. Y como les decía, pues en mi historia en particular, pues me ha pasado mucho, por ejemplo, con mis hermanos. La verdad es que pues yo de chico batallé mucho porque pues mis hermanos pues eran más grandes que yo y pues me golpeaban constantemente. Y la verdad es que pues esa etapa de mi vida pues fue complicada y yo nunca pude perdonar por un periodo de tiempo a mis hermanos y uno de ellos falleció y la verdad es que me dolió muchísimo el haberle dicho tantas cosas y no haber perdonado en su momento cuando pues él me pidió disculpas, pero pues la verdad es que no sabía el poder que esto tiene y lo que me estaba haciendo yo de daño a mí mismo, más allá de que le estuviera haciendo daño a él, porque realmente pues todo el rencor que estaba dentro de mí pues era algo que a mí no me estaba permitiendo lograr mis metas, ¿verdad? Entonces en la preparatoria falleció bueno, realmente falleció en la secundaria, pero en la preparatoria me tocó ir a un retiro, fui a un retiro y a partir de ese momento empezó a cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque hicimos un proceso como el que vamos a hacer ahorita de perdón. Yo estuve un fin de semana completo únicamente conmigo mismo. Digo, eran varias personas, pero era de absoluto silencio que tienes que guardar el fin de semana. Y lo único que estabas haciendo era pedir perdón. Pedir perdón a toda la gente que le habías hecho daño. Lo siguiente que hicimos fue aceptar perdón de la gente que nos quería pedir perdón y nos conectábamos con ellos espiritualmente. Y fue un proceso que empecé a limpiar muchísimas cosas, por ejemplo, con mi hermano Antonio que falleció, la verdad es que limpié mi corazón y mi corazón en lugar de sentir miedo, porque pues yo era una persona muy insegura, empezó a sentir amor. Y al empezar a sentir amor, lo que empezó a pasar es que la gente pues a mi alrededor lo empezó a sentir. Yo ya no era una persona insegura ni esperando que alguien me diera las cosas, sino yo tenía la suficiente valentía y el amor adentro de mí para poder lograrlo. Entonces esa es la importancia de realmente perdonar de corazón. Les puedo decir que mis resultados después de haber hecho este proceso pues fueron radicalmente mejores. Siendo así que, por ejemplo, pues yo desde la secundaria empecé a jugar básquet, pero en la preparatoria empecé a tener mis verdaderos resultados. Me becaron a Estados Unidos, me tocó ganar un campeonato nacional, empecé a tener novia, cosa que nunca había tenido. Empecé a realmente a liberar a la persona exitosa y victoriosa y ganadora que yo tenía dentro. Pero, pues que por mucho tiempo no la podía sacar, pues por todo el rencor y toda la energía negativa que me detenía. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero que comprendas que este es uno de los procesos más importantes que vas a hacer en tu vida y es algo que tienes que hacer constantemente. Lo primero que vas a hacer es, te voy a pedir que cierres los ojos. Cierra los ojos y haz una respiración profunda. Mientras exhalas, empieza a relajarte. Sienta cómo se empieza a relajar tu cuerpo. Vamos a hacer un proceso muy poderoso y que va a cambiar tu vida completamente. Quiero que te conectes con esa persona que te haya ofendido. Esa persona que te haya causado un daño muy grande en tu vida. Cierra los ojos, conéctate con ella. Y te voy a pedir que por favor aceptes su perdón. Siente cómo te pide perdón por aquello que te hizo. Siente cómo tu energía se empieza a transformar en amor. Perdónalo. Él no sabía lo que estaba haciendo. Si fue tu papá, si fue tu mamá. Perdónalo. Tienes que saber que no fue culpa de él. Él era la única forma que tenía de hacer las cosas en ese momento. Perdónalo.
Tú no necesitas esa energía dentro de tu corazón. Ahora te voy a pedir que por favor te conectes con esa persona a la cual tú le faltaste el respeto. Puede ser tu hermano, tus papás, algún amigo. Y quiero que le pidas perdón. Conéctate, siente tu corazón cómo empieza a vibrar. Haz una respiración profunda. Pídele perdón. Dile que lo sientes de todo corazón. Dile que quieres dejar las cosas bien, que te disculpe, que tú no sabías hacer las cosas en ese momento, que hiciste las cosas de la forma en la que tú lo pensaste. Pídele perdón. No necesitas ese tipo de energía en tu corazón. Ahora te voy a pedir que hagas otra respiración profunda. Y te voy a pedir que te conectes con la persona más importante de este mundo. Conéctate contigo mismo. Le vas a pedir perdón a la persona más importante de este mundo. Pídete perdón. Pídete perdón por todo lo que no has logrado, por todo lo que no has hecho. No pasa nada. Lo único que tienes que hacer es seguir intentando. Perdónate por no ser la persona que mucha gente esperaba que fueras. Perdónate por todo lo que no has logrado. Perdónate por todo en lo que has fallado. No pasa nada. Sigue intentando. Perdónate. Tú eres la persona más importante. Te voy a pedir que por favor, acabando ahorita el audio, te quedes tú por lo menos unos 15 minutos siguiendo con este proceso. Siente cómo tu corazón se empieza a llenar de amor. Te voy a pedir que por favor este proceso lo sigas una vez a la semana, una vez cada 3-4 días. Y ahorita acabando, te vuelvo a repetir, tienes que por lo menos de 20 a 30 minutos, seguir conectado y siente cómo tu corazón se llena de amor. Pero antes de eso lo que vamos a hacer es, vamos a platicar de unas afirmaciones. Estas afirmaciones son las siguientes. El perdonar nos hace libres. El divino amor produce armonía perfecta entre nosotros. Yo te veo con ojos de amor y celebro tu prosperidad y honor de tu divina gracia. ¿Esto es para ti mismo? Dios solo es bueno y solo quiere cosas buenas para mí. Yo estoy perdonado por Dios y todo está bien. Yo he crecido mi conciencia y dejo ir al viejo yo, y me perdono a mí mismo y me muevo hacia adelante para aceptar mi abundancia. Ahora te voy a hablar de la ley del propósito divino, que es la última de las leyes, tu carrera a la prosperidad, que te vas a ir dando cuenta, y yo sé que ya lo sientes adentro de tu corazón, se va a ir dando cada vez más rápido. Pero antes de eso te voy a hablar de un programa que te voy a pedir que también adquieras para que lo sigas, que es la dieta mental positiva en 7 días. Te voy a pedir que ya cuando estés cumpliendo con las otras 3 leyes dentro de la prosperidad, sigas esta dieta
al pie de la letra. Es importante que la sigas, por favor, únicamente por 7 días. Te vas a dar cuenta cómo empieza a cambiar todo radicalmente. Es muy fácil, son 5 pasos sencillitos para que tú empieces a cambiar tu energía que sea positiva constantemente. El paso número 1 es enfócate en lo que tienes en lugar de lo que no tienes. O sea, ¿qué realmente y por qué estás agradecido y deberías estar agradecido en la vida? 2. En lugar de juzgar a la gente, vuélvete curioso. Acuérdate, si tú juzgas a alguien, te van a juzgar de la misma forma. 3. Habla bien de la gente y utiliza el pensamiento crítico en tu persona. Hay una máxima que dice que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas absolutamente nada. Sigue este tercer paso, por favor, y vas a darte cuenta de los cambios radicales en tu vida. Busca la perfección sabiendo que nunca vas a ser perfecto. Con eso vas a respirar a gusto el resto de tu vida. Busca ser perfecto, pero sabiendo que vas a cometer errores. Es algo natural dentro de la vida, nada más no te caigas en el mismo error. Y el quinto paso es usa la fe constantemente. Esta dieta mental te vas a dar cuenta cómo va a transformar tu vida en algo positivo. Entonces te voy a pedir que esto lo empieces a seguir una vez que empieces con los 3 primeros leyes, que es la ley del diezmo, que es la ley del perdón y que es la ley de tener metas específicas. Entonces, por favor, sigue esta dieta y ahora sí vamos con la última ley, que es la ley del propósito divino. ¿A qué se refiere esta ley del propósito divino? Dios o el universo o Alá o como lo quieran llamar, les voy a repetir que no nos vamos a meter en etiquetas religiosas, porque yo pienso pues que el creador es el mismo para todos. Y pues de eso derivamos de que pues todos somos hijos de Dios y todos somos hijos de Alá y todos somos hijos de Buda, nada más le pusimos diferente nombre y por lo tanto pues todos tenemos derecho a ser gente próspera, nada más que pues es decisión tuya, tú decides si sí o si no. Es importante que entiendas, y te voy a salvar muchos años de estudio y muchos años de estar buscando cuál es tu misión en la vida. Es importante comprender que Dios nos puso en este mundo para servir. Ese es nuestro objetivo principal aquí en el planeta. Por eso Dios nos creó con 2 manos, porque nuestro objetivo es servir. Por eso nos dio 2 ojos, porque tenemos que ver el doble. Y por eso nos dio 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablamos y por eso nada más nos dio una boca. Entonces, yo cuando comprendí esto, que mi objetivo es servir, empecé a entender por qué de repente me sentía perdido. Porque pues realmente no estaba cumpliendo mi misión en la vida, que es servir pues de acuerdo a tus talentos, ¿verdad? Tampoco se te va a pedir que te dediques a ser mesero, pues si tu talento no es ese, igual y puedes servir poniendo un negocio de ventas, puede ser que sirvas mejor poniendo un restaurante porque eres muy buen chef. Tienes que seguir tus talentos, vamos a servir de diferentes formas, pero lo que tienes que comprender es que tienes que tener cuál es tu misión principal, o sea, cuál es tu pasión. Tienes que poner tu misión porque eso es lo que te va a sacar de las tormentas y que te va a jalar inmediatamente de cualquier crisis. Cuando tú tienes tu misión específica, es como si tuvieras una brújula. Todo gira en torno a ello. Cualquier cosa que hagas te empiezas a dar cuenta que tiene que ser con respecto a tu misión. ¿Por qué crees que los soldados y que la marina cuando pasan periodos de crisis o cuando tienen que enfrentar al enemigo y aun cuando tienen balas zumbándoles al lado de su cabeza, nunca bajan la guardia? ¿Por qué? Porque tienen su misión muy clara. Saben cuál es su misión. Es servir al ciudadano en cada momento, no importando que tengamos que arriesgar la propia vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que teniendo una poderosa misión como esa, tu vida empieza a darse un mejor sentido? Por supuesto que sí. Entonces es importante que tú hagas tu enunciado, tu misión. Tienes que empezar a seguir esta ley porque cuando tú sabes cuál es tu misión en la vida y tienes un propósito divino, tu vida va a empezar a girar con respecto a ella. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tu misión es, por ejemplo, tu familia? Lo que va a pasar es que si tu familia llega a faltar algún día, que Dios te dé licencia y nos dé licencia a todos de disfrutar la mayor cantidad posible, tu mundo se va a derrumbar. Entonces tienes que comprender que no puedes estar
basado en ser el centro de tu vida la familia, como no puede ser tu negocio, como no puede ser el dinero, como no puede ser tu esposa. Son una parte muy importante y fundamental de tu vida, pero todo debe de girar en torno a tu misión. ¿Para qué te trajo Dios a este mundo? ¿Qué es lo que le tienes que dar a este mundo para hacerlo un mundo mejor? ¿Con qué vas a servir a tus hermanos? Tienes que comprender que en este mundo se te trajo a servir. En lo que tú quieras y en lo que tú sepas que eres bueno. Puedes ser bueno para cocinar, puedes ser bueno para planchar, puedes ser bueno para hacer negocios, puedes ser bueno para vender, en lo que sea. Entonces te voy a pedir que por favor, a partir de este momento empieces a escribir cuál es tu misión. Escribe primero cuáles son tus valores. ¿Sabes qué? Mis valores son integridad, honestidad, el amor al prójimo, el servicio. Y ahora empieza a escribir cuál es tu misión en esta vida. Esta es una de las leyes que más funciona en cuanto a velocidad se refiere. Si tú tienes una misión clara, te vas a empezar a dar cuenta cómo tus metas son muy sencillas de poner. Cómo dar el porcentaje del diezmo es muchísimo más fácil. Cómo te vas a dar cuenta que vas a perdonar de manera más rápida. ¿Por qué? Porque lo único que importa es tu misión. Lo único que importa es llevar a cabo tu misión de servir o de poner tu negocio, de lo que tenga que ser, porque es visto que el poner un negocio pues también es servir, por supuesto. Entre más gente le sirvas, pues mejor te va a ir. Entonces es válido. No creas que es algo materialista, por supuesto que no. Puede ser algo también altruista. ¿Sabes qué? Mi objetivo es sacar de la calle a los 3,000 indigentes aquí en Nuevo León. Por ejemplo, mi misión es servir a México y poder hacer un cambio radical en la forma de vivir de los mexicanos. Esa es mi misión. Es mi misión general. Lógicamente tengo mis metas específicas, pero en base a eso tomo mis decisiones. Si pongo un negocio, es basado en mi misión. A ver, ¿voy a cambiar México con este negocio? ¿Sí o no? Antes tenía casas de empeño, las quité, ¿por qué? Porque pues no estoy sirviendo realmente a mi país con eso. Estaba haciendo dinero, pero pues no estoy cumpliendo mi misión. Por ejemplo, soy vegetariano. Puse un negocio de tacos y hamburguesas. Me duró 2 semanas. ¿Por qué? Porque la verdad es que iba en contra de mi misión completamente, ¿verdad? Yo sé que pues una vida saludable es una vida que te va a llevar a una prosperidad más grande y a poder cambiar mi país. Entonces, te vas a dar cuenta que cuando pongas tu misión, todo se va a empezar a dar de manera muchísimo más sencilla. Ahora, ¿cómo debería de sonar, por ejemplo, un enunciado de misión? Te voy a dar un enunciado para que te vayas dando una idea y tú le vas haciendo los cambios pertinentes con respecto a tus números o con respecto a lo que te guste como suene o no te guste como suene. Por ejemplo, un ejemplo de misión sería, para diciembre del 2011 voy a estar ganando 200,000 pesos mensuales, lo cual voy a lograrlo en mi restaurante vegetariano. A cambio de este dinero voy a dar los servicios más eficientes de que soy capaz, girando la mayor cantidad posible y proporcionando la mejor calidad de servicios, lo cual voy a lograrlo a través de mis restaurantes vegetarianos, ayudando a la mayor cantidad de gente posible, haciendo que tengan hábitos alimenticios que les ayuden a tener una salud muy buena. Confío en que tendré la posesión de este dinero, mi fe es tan fuerte que puedo verlo ahora ante mis ojos, puedo tocarlo con mis manos, ahora está empezando a ser de mi propiedad en el momento y la proporción en que yo brinde el servicio que estoy dispuesto a dar a cambio de él. Tengo un plan con el cual voy a acumular el dinero y lo estoy ejecutando. Si te fijas, el enunciado pues está muy completo. Entonces lo que tienes que hacer es escribir tu enunciado y empezar a repetirlo constantemente. Con esto lo que vas a hacer es que tu misión te va a quedar muy clara y se va a meter en tu subconsciente. Lo que tienes que hacer con respecto a las afirmaciones, pues aquí es muy sencillo. Tienes que repetir constantemente tu enunciado de misión personal. No tiene que estar relacionado con dinero. Yo lo puse aquí para que tengas un ejemplo de cómo hacerlo, pues si es en el caso de tu negocio. Pero te vas a dar cuenta cómo de la vocalización se empieza a dar un resultado asombroso en tu vida personal. Y por ejemplo, pues en el taller de Liberando tu Poder Sin Límites, esto lo vemos muy a detalle, que lo que es la programación neurolingüística. Pero quiero que comprendas que todo lo que tú dices se convierte en tu realidad. ¿Por qué? Porque como comentábamos al inicio, todo lo que dices se va al lado derecho de tu cerebro, se forman programas mentales, se pasa al lado izquierdo, que es el lado consciente, se forman pensamientos. Tu pensamiento genera una acción, tu acción genera un hábito, el hábito genera tu carácter y tu carácter genera tu destino. Entonces, si tú
metes en tu subconsciente tu misión y constantemente estás trabajando por ella y recordándotela, vas a empezar a volverte inconscientemente exitoso. Te vas a empezar a dar cuenta cómo tu cerebro se empieza a mover con respecto a eso y vas a cambiar a tu subconsciente a un subconsciente próspero. Entonces te voy a pedir que por favor esto lo hagas diario, 20, 30 veces, antes de dormirte, después de despertarte. Es importante que lo estés constantemente programando en tu cerebro. Muy bien, pues ya están las 4 leyes, ya platicamos de ellas, ya hemos visto cuáles son las afirmaciones que tienes que seguir. Ahora lo único que queda es pues dar un pequeño repaso. Recuerda que tu derecho natural es ser próspero. Esto es algo que cuando lo empiezas a entender, te empiezas a dar cuenta que tu vida va a ser muy diferente. Y ese es el paso primero que tienes que dar. Tienes que entender que tú eres próspero. El segundo es que tú decides ser un ganador o decides ser una víctima. Pero recuerda que no hay víctimas, solo existen voluntarios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y el poder que tiene Dios es ilimitado. Entonces el único limitante que tienes tú es lo que tú te pones en base a cómo hablas. Entonces tienes que empezar a cuidar mucho la forma en cómo hablas y empezar a cambiar radicalmente para que tú comprendas que puedes ser un ganador y más aún que empieces a actuar como ganador y tus resultados van a empezar a cambiar inmediatamente. Recuerda que el mundo interior crea tu mundo exterior. Si tienes falta de dinero, si tienes falta de amor, falta de salud, viene originado de un pensamiento. Entonces no quieras cambiar tu salud con pastillas o con medicinas, no quieras cambiar tu falta de dinero trabajando más. Por supuesto que eso es lo último que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es cambiar tus pensamientos, cambiar la programación que traes para que empieces a modificar tus resultados. Recuerda que si quieres cambiar las manzanas de un manzano, lo último que tienes que hacer es querer modificar el fruto o la manzana. Lo que tienes que hacer es trabajar con las semillas, empezar a modificarlas y esos son los pensamientos y las palabras que decimos para que tus resultados vayan cambiando. Y pasamos a la primera ley que es la ley del diezmo. Tienes que dar el 10% de tu dinero, el 10% de tu talento, el 10% de tu tiempo. La segunda ley es la ley de tener metas. Recuerda que tienes 1000% más de probabilidades de cumplir tus metas si las tienes por escrito. Sigue el proceso al pie de la letra y cada año modifícalo o cada 6 meses, cada que vayas cumpliendo tus metas. Eso es lo bonito de tenerlas por escrito. Escríbelas y ponlas lo más cercano que puedas. Pon tu tablero de visión. Esto es algo muy poderoso porque el ser humano piensa en figuras y en colores. Entonces haz tu tablero de visión lo más colorido posible. La siguiente ley es la ley del perdón. Recuerda que no quieres y no necesitas esa energía negativa dentro de tu corazón. Cámbialo por amor y te vas a empezar a dar cuenta cómo el amor va a empezar a volverte próspera tu vida. No tienes que conseguir la prosperidad, sino tienes que estar abierto para la prosperidad. Y esta ley del perdón te va a ayudar a que te abras cada vez más, a recibir lo que te mereces y lo que por derecho natural te toca. Recuerda que eres hijo de papi rico. Y el último es la ley del propósito divino. Escribe tus metas. ¿Cuál es tu misión principal como líder? ¿Cuál es tu misión principal como hijo de Dios y para poder aprovechar tus talentos y dárselos a la mayor cantidad de gente posible? Pon tu misión y repítela constantemente. Constantemente puede irse modificando año con año y va a ir creciendo. Yo tengo la firme creencia que entre más dinero tengas, a más gente puedes ayudar. Que entre más amor tengas, a más gente puedes ayudar. Que entre más salud tengas, a más gente puedes ayudar. Así que piensa en grande. Tienes que entender que tú eres próspero y naciste para ser próspero. Bueno, por nuestra parte sería todo. Les agradezco de todo corazón habernos escuchado. Recuerden que tenemos muchísimos más audios en www.universidadelacalle.com. Además tenemos muchísimos talleres. Tenemos el taller de la mente millonaria, donde pues ya vemos muchísimo más a detalle cuáles son las estrategias financieras y mentales con las cuales tienes que trabajar para poder tener una mente millonaria. Tenemos Liberando tu Poder Sin Límites, que trabajamos cómo liberar tu potencial interior. Tenemos Enfoca tu Poder, entre muchos otros. Métanse a la página, por favor, www.universidadelacalle.com. Sigan este programa al pie de la letra. Yo sé que nada más de escucharlo ya se sienten prósperos. Ahora imagínense de hacerlo. Les voy a repetir
Mi nombre es David Gaona, soy parte de Universidad de la Calle. Nuestro objetivo es cambiar México. Sabemos que lo vamos a hacer y lo estamos logrando. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.